Damos la gloria a Dios por este tiempo en que vamos a seguir estudiando el discipulado del libro Conozcamos a Jesús. Hoy nos toca el capítulo número 8, que se titula El juicio, el Señor del juicio. ¿Quién es el Señor del juicio? Jesús es el Señor del juicio. Y vamos a estar leyendo en el libro de Juan, el capítulo 5, del verso 19 al 23. Del verso 19 al 23. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos lo honren, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que él envió. Mis amados, Dios es un juez justo. Nosotros debemos creer en Él, en nuestro amado Dios, temerle, darle reverencia y honrarle. Debemos ser cuidadosos con nuestras acciones en su presencia. Aunque Dios esté lleno de gracia y de misericordia, Él es juez y no acepta injusticia. Dios no acepta injusticia. Dios conoce cuando contigo están cometiendo una injusticia. Aunque Dios Padre sea juez, Él le dio toda la autoridad de juzgar a su Hijo. Esto es para que el Hijo hiciera las mismas obras que el Padre, para que el Hijo fuera honrado de la misma manera que el Padre y para que el Hijo diera vida a quien quisiera darla. Así como el Padre resucita a los muertos y le da vida, el Hijo posee todas las obras y toda la autoridad del Padre. Cualquier que ame al Padre también amará al Hijo. Dios el Padre y el Hijo son iguales. Filipenses 2:6 dice: si alguien afirma amar a Dios pero no ama a Jesús, esa persona no ama a Dios. Si alguien afirma honrar a Dios pero no honra a Jesús, esa persona no honra a Dios. Así que ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado de decir que amamos a Jesús, pero no amamos a Dios. Creemos en Jesús, pero no creemos en Jehová Dios. Creemos en Jehová Dios, pero no creemos en Jesús. El Padre y el Hijo uno solo son. Así que, mis amados, la persona que cree en Dios debe creer en Jesús y debe creer que el Espíritu Santo de Dios es real en su vida. La persona que cree en Jesucristo es igual que la persona que cree en Jesucristo debe creer también en Dios. Usted debe creer en Jesús, pero confirmar en Él y debe honrarle. La persona que crea que Jesucristo es igual a Dios debe tener la misma actitud frente a Jesús y frente a Dios. Y como Dios le dio toda la autoridad al Hijo, creó toda la creación para su Hijo, lo podemos ver en Juan 1:3 que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esta palabra Dios creó al universo para la obra que hizo al Hijo. Él creó primero el cielo de los espíritus y después creó la oscuridad. Dentro de esta oscuridad hace referencia al universo. Aleluya. Viva para siempre nuestro Rey. Por lo tanto, mis amados, debemos recordar que el Hijo de Dios vino como el Señor del juicio. A Él se le ha dado la potestad y la autoridad de juzgar.
Dios es el juez. El Hijo de Dios entró a la oscuridad para juzgar al diablo, glorificar el nombre de Dios en el cielo y dar gracia a la humanidad. Todo esto acorde con la voluntad de Dios. Bueno, mis amados, el Hijo de Dios vino al mundo y derramó su sangre en estos postreros tiempos. Amén. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, se es salvo. El Hijo de Dios vino y derramó su sangre para destruir las obras del enemigo en tu vida y en mi vida, para traerte salvación y perdón de pecado. Y debemos entender cómo se cumple la voluntad de Dios. En Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay algo importante que tenemos que entender, mis amados, a través de la palabra. El cristianismo hoy en día vive confundido porque no comprende por qué Jesucristo vino al mundo. Debemos entender que Jesús vino a pagar un precio precioso de sangre. El Hijo de Dios vino a la oscuridad donde no hay luz de la palabra de Dios, donde no hay verdad. Él vino porque era hora de juzgar al enemigo. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón es una persona que está en oscuridad. Alguien puede decir que Dios pudo haber juzgado al diablo en el cielo, pero como él fue arrojado a la tierra, entonces Jesús llegó a juzgarlo en la tierra, porque él fue lanzado junto con todo ese ejército de ángeles que pecó, que se rebeló contra Dios. Por eso Jesús tuvo que venir a la tierra a juzgarlo, y no solamente a juzgarlo a él y a todos sus que vinieron con él, sino también al hombre que se hace partícipe de las obras de Satanás. Así que el Hijo de Dios es justo y solo aquel que es justo puede juzgar. La palabra justicia en un significado más simple es estar en lo correcto. Tú eres una persona justa, tienes que actuar o vivir en lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, no en lo que es correcto según tus emociones, según lo que tú crees, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Como Jesús es el único justo, la persona que está a su lado es justificada. Si tú caminas al lado de Jesús y haces conforme su voluntad, conforme a lo que está escrito, entonces es cuando eres justificado. Y la persona que se aleja de Jesús es una persona injusta, porque va a actuar de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo al deseo de su corazón. Y podemos ver que en todos los países hay una ley, una constitución, la cual debe cumplirse. Pero si tú ves a una persona actuando contrario a la ley y que solo lo miramos y no hay justicia, entonces decimos que, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la justicia? Que no hace nada cuando ve que unos malhechores están dañando, están destruyendo y están violando la ley. Entonces nosotros decimos, ¿dónde? ¿Es que acaso no hay ley en este país? ¿Cuántas veces tú has dicho, es que no hay ley en este país? ¿Por qué? Porque los malhechores no son juzgados y los dejan hacer lo que quieren. Pero si se les aplica el juicio que merecen a esos criminales y los encarcelan y los condenan por medio de la ley, entonces, aunque la ley parezca muerta, cuando los delincuentes hacen cosas malas, la ley siempre
va a estar viva. La ley siempre va a estar ahí para juzgar. Y esto de la misma forma, el justo no muere, sino que en cambio vive eternamente. Y al final, la justicia siempre gana. La justicia siempre gana la victoria. Así es que si en un país se ejerce la justicia correctamente, no habrían criminales. Y si tú te conviertes a Jesús y caminas con Jesús, tú siempre vas a ser justo, vas a actuar conforme la justicia de Dios y nadie te va a poder incriminar, nadie te va a poder juzgar, porque el que te juzga es Jesús. ¿Y cómo te va a juzgar si tú estás haciendo conforme a la voluntad de Dios? No sé si me hago explicar en esto. Amén. Entonces, mis amados, como la paga del pecado es la muerte, todos los pecadores deben morir. Aquellos que son pecadores por la ley son gobernados por la autoridad de la muerte. Aquellos que son pecadores, que cometen delitos, que cometen fraude, que quitan la vida a otros, que roban, que se apropian de lo ajeno, estas personas ya están en muerte, ya están en muerte. La autoridad de la muerte no puede matar a alguien que no ha cometido ningún pecado. Si tú caminas con Jesús y te cuidas de pecar, entonces a ti no te va a juzgar la muerte. Tu autoridad es Jesús. Toda la humanidad es pecadora. Sin embargo, Jesús es el único justo. Jesús dijo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y en Juan 16:10 dice, Jesús es la única persona que podemos encontrar como justa. A pesar de que el transgresor creyó haber matado a Jesús y se alegró cuando Satanás pegó el grito de victoria porque Jesús entregó el Espíritu, podemos decir que Jesús vive eternamente, que Él solo fue a izar la bandera de victoria a tu favor, a mi favor. Su resurrección demostró que Él es justo. La resurrección de Jesús fue la resurrección del justo. Así es que la muerte no pudo vencer su resurrección y Él vive eternamente. El Señor del juicio, nuestro amado Jesús, vive eternamente. Jesús resucitó y ascendió al cielo. En esta tierra ya no existe ni una sola persona justa. La justicia como tal ascendió al cielo y es por eso que solo Él puede juzgar. Así es que si tú caminas con Jesús, vas a aprender a ser una persona justa, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra, de acuerdo a que tú te sujetas al Dios Padre. Es por esto que Jesús dijo, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. Y todo hombre que le siga, y todo hombre que tenga espíritu derramador de sangre, y todo hombre que adultere, que robe, que mate, va a ser juzgado de acuerdo al juicio que se le da al enemigo. Así que tú que me estás escuchando, yo te insto, te motivo de que te arrepientas de tu pecado y que te acerques a Jesús. Acércate a Jesús, recíbelo como tu único y suficiente Salvador para que Él sea el juez de tu vida y no el enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo es conocido como la potestad de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Y en Génesis capítulo 1 dice, sea la luz. Y esto nos muestra que la oscuridad ya estaba presente. El diablo fue encarcelado en la oscuridad antes de que se hiciera la luz. Y es por esto que él se llama la potestad de las tinieblas. Amén. En el segundo día de la creación, Dios dividió las aguas, creando el aire. El diablo fue entonces nombrado como el príncipe de la potestad del aire. Cuando la humanidad apareció, el diablo engañó a Eva. La engañó y de paso
cayó también Adán y tomó control a través de esto que hizo, que engañó al hombre, a la mujer, tomó control de todo el mundo y es por eso que se llama el príncipe de este mundo, el engañador, porque cuando él engaña a una persona, toma potestad de esa persona. Y la verdad sobre el juicio era que el gobernante de este mundo fue juzgado. La palabra juicio se menciona innumerablemente en la Biblia, pero el objetivo del juicio es el príncipe de este mundo, el enemigo. Él era el objetivo del juicio. Él es el objetivo del juicio. Ya fue juzgado. Y todo aquel pobre inocente que cree en las obras de la carne, que cree en el enemigo, que cree que Jesús no es real, ya ha sido condenado. Ya se ha constituido enemigo de Dios. Así que el juicio vendrá sobre todo aquel que no cree en Jesús. Y no porque Dios no haya hecho. Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y se arrepienta no sufra este juicio. Amén. Así que el propósito de que el Hijo de Dios viniera a este mundo era solo para juzgar al enemigo. Pero todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué es que el hombre es juzgado? ¿Por qué? Por pertenecerle, por hacer las obras del enemigo. Y aún en la Biblia dice que el que hace las cosas del diablo se constituye hijo del enemigo, hijo del diablo, porque hace su voluntad. Así que Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, mis amados, desde el principio. Y Jesús, el juicio principal no era hacia la humanidad, sino era hacia el diablo. Jesús vino a este mundo a juzgar al diablo, no a la humanidad. Cuando Jesús juzgó al diablo, aquellos que le pertenecían fueron juzgados junto con él. Jesús vino a juzgar al diablo, no a la humanidad. Jesús vino a salvar a la humanidad. Pero hay una cláusula. Solo aquel que cree en Jesús, solo aquel que le sigue, solo aquel que busca su rostro es salvo. Porque Jesús pagó ese precio precioso de sangre en la cruz para que todo aquel que le reciba sea salvo. ¿Y quiénes le pertenecen al diablo? ¿A quiénes dice la Biblia que se constituye hijo del diablo, del padre de mentira? Aquellos que pecan. El propósito de que el Hijo de Dios viniera a la tierra era para juzgarlo, para juzgar al enemigo. Así que el diablo y sus demonios subordinados y todos los humanos que le pertenezcan a él, que hagan la voluntad del enemigo, serán juzgados. Un pecador, una persona que hace la obra del enemigo, nunca será considerado justo ni podrá sobrevivir. Y ahí es donde nosotros debemos convencernos de que solo Dios salva, de que solo Jesús salva. Y por eso nos preocupamos tanto para que las personas conozcan a Jesús. El diablo que pecó desde el comienzo, los pecadores que le pertenecen y los demonios serán castigados 100%. Así que, mi amado, tienes tiempo de arrepentirte. Tienes tiempo de buscar al juez justo, al Dios de la justicia. Así es que el Hijo de Dios vino al mundo, juzgó al ángel que había blasfemado el nombre de Dios y se sentó a la diestra del Padre. Al hacer esto, él personalmente llevaba el nombre de Dios, que es la gloria de Dios. Por lo tanto, la última parte de la oración del Padre Nuestro dice, porque
Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Así que, mis amados, a través de la resurrección, Él dio la gloria eterna al Padre. A través de la resurrección de Jesús, Él dio la gloria eterna al Padre. La voluntad de Dios de juzgar al diablo fue su propósito. Glorificar su propio nombre también fue su propósito y voluntad. Él cumplió todo en la tierra. Luego al final cumple todo en los cielos. La voluntad de Dios de salvar a la humanidad no fue su propósito, sino su gracia. Porque por gracia somos salvos. Porque le plació enviar a su Hijo único para que todo aquel que en él crea, no se pierda. Así que, mis amados, como el juicio era el propósito de Dios, no solo el diablo será 100% juzgado, sino que los subordinados y los humanos que le pertenecen serán también juzgados un 100%. Jesús dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Por eso son juzgados, porque no creen en Jesús. Juan 16:9 dice, la persona que no cree en Dios pertenecerá un 100%. Jesús también dijo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Así es que en Juan 16:10, la justicia de Dios y su glorioso nombre son eternos en el cielo, porque Jesús resucitó y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús glorificó a Dios eternamente. La voluntad de Dios ya fue hecha en el cielo y también en la tierra. Consumado es. Todo fue consumado para la gloria de su nombre. Debemos saber acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Por eso estamos haciendo este discipulado, mis amados. Porque debemos conocer acerca de la justicia, del juicio, de la justicia y del juicio de Dios. El juicio hace referencia al juicio al diablo. Este era el propósito de Dios. La justicia hace referencia a la justicia eterna de Dios, que fue hecha por medio de Jesús, quien resucitó y ascendió al cielo. Este propósito claramente establecido de Dios y creer o no creer en su gracia es una decisión que cada individuo debe tomar. Tú oyente que me escucha, tú eres el que tú tienes el deber o la libertad de tomar la decisión de creer o no creer en Jesús. Así que, mis amados, yo les insto a que crean que Jesús es nuestro Redentor, que Jesús es el juez justo, el que pagó un precio precioso de sangre en la cruz, el que vino a juzgar, el que vino a libertar a través de su sangre preciosa. Cuando decimos que no creer en Jesús es pecado, esto significa que Dios da su gracia a aquellos que sí creen. Debemos respetar el juicio de Dios. Dios es el juez. Si tú quieres escapar del juicio de Dios, debes recibir a Jesús en tu corazón, porque su gracia se manifestará en ti, porque su gracia se derramará sobre tu vida y podrás caminar en justicia. Y si caminas en justicia, no vas a ser juzgado por el juez justo. Así que, mi amado, tú que escuchas esta transmisión, yo clamo al Rey de Gloria que te dé la sabiduría y que te enseñe y que te dé el discernimiento para creer que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es tu Salvador. Por lo tanto, creer en Jesús es tener libertad y tener vida eterna, porque eso es lo que Dios nos da. Vida y vida en abundancia. Yo te animo, mi amado, que me escuchas, que te liberes de ese pecado, de ese juicio que va a caer sobre ti, que te quites ese manto de culpa, ese manto de pecado que el enemigo ha querido traer sobre ti para tenerte subyugado a su voluntad. Hoy recibe a Jesús en tu corazón. Acércate a Jesús
Él es el dador de vida. Y yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados y te pido que entres a mi vida como mi único y suficiente Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Borra mi nombre del libro de la condenación y escríbelo en el libro de la vida. Quiero amarte, quiero seguirte y quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si este discipulado ha tocado tu corazón, compártelo con alguien más. Compártelo, dale me gusta y compártelo con alguien más para llegar a más personas necesitadas y que sean salvas del juicio eterno y puedan ir a la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.